El acta de las sesiones 306 y 307A quedan a disposición de los señores diputados. El acta de la sesión 305 se da por aprobada. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica rechazo de la Sala para remitirle el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. 2. Comunicación del profesor Hernán Corral, a través del cual excusa su participación en la presente sesión, en virtud de que, a su parecer, la moción en tabla versa sobre un tema penal y no de derecho a familia, que es su especialidad. Asimismo, sugiere invitar al profesor Gonzalo García. Eso es todo, presidente. El profesor Hernán Corral. Sobre el tema del incumplimiento del régimen de relación directa y regular que está en tabla fácil de despacho. Sí, estaba fácil de despacho. Ya. Diputado, ¿sobre la cuenta? Sí, diputado, que ya. No, solo saber si es que cuando se invitó al profesor Corral se hizo referencia, algo que lo planteamos en su momento, a que nos tenemos que pronunciar respecto del proyecto vigente, o sea, en tramitación con la indicación que se introdujo en familia, Sí, se le envió todo. porque eso es totalmente civil. No, se le envió todo lo que Bueno. Diputado Coloma. ¿Algo más sobre la cuenta o puntos varios? Yo, cerrada la cuenta. Yo solo quiero ahora que ver si es que llegaron nuestros invitados para el proyecto que está en primer lugar en la orden del día, que corresponde al que sanciona el incumplimiento del régimen de relación directa y regular, boletín 10.793-18. Me refiero a la jueza de familia de la señora Mónica Geldre y el señor Pedro Maldonado. ¿Están? ¿Sí? ¿Están? No, si sé que anunciaron que venían. ¿Están? Ah, que pasen. Parece que está fuera. Le damos la bienvenida entonces a la magistrada de familia y presidenta me contó que estaba presidiendo una comisión de la Asociación de Magistrados, ¿no? La Comisión de Infancia y la Asociación Nacional de Magistrados. Presidenta de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados y también el juez don Pedro Maldonado como vocero de la asociación. De la Asociación en Materia Infantil. La presidenta y el coordinadora de la comisión y el vocero de la Asociación en Materia de Infancia. Le agradecemos su presencia y bueno, hoy día tenemos que despachar como comisión revisora este proyecto de ley que lo que busca es sancionar el incumplimiento del régimen de relación directa y regular. Este es un proyecto que fue visto en la Comisión de Familia y Adulto Mayor y que por mandato de la Sala lo enviaron a nuestra comisión por el plazo fatal de 15 días y que vence hoy, así que tenemos que evacuar el informe el día de hoy. Le agradecemos la presencia de ambos y le ofrezco la palabra para que pueda entregarnos su opinión respecto al proyecto. ¿Cuánto El tiempo que requiera, señor magistrado. Ya, eso me gusta. Bueno, primero que todo, tal como lo decía el señor presidente, agradecer la invitación y esta vez no concurro a esta comisión como Mónica Geldre, sino como coordinadora de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, y me parece importante tomarme solo un minuto para referir qué implica esto. La Asociación Nacional de Magistrados tiene más de 1.300 jueces asociados, de los aproximadamente 1.700 jueces, y entonces es importante para nosotros venir, que se haya conformado esta Comisión de Infancia al alero de la asociación, y lo que nos motivó, la verdad, fue bueno, la crisis del sistema en general del Servicio Nacional de Menores, pero el rechazo del informe de la Comisión Investigadora 2 nos hizo a los jueces reflexionar en términos de, a todos los jueces de familia, y no solo los jueces de familia, sino aquellos que tienen competencia en materia de infancia. Entonces también aquí hay jueces penales opinando en esto, de si los jueces teníamos alguna responsabilidad en esta crisis. Y la respuesta fue efectivamente positiva, y por ello
se generaron mesas de trabajo que terminaron finalmente con una presentación que se hizo en octubre del año pasado en la Convención Nacional de Magistrados, donde por primera vez en 50 años va a cumplir esta asociación. Se forma una comisión de infancia y el propósito de esta comisión es aportar en la discusión legislativa, ya no como juez en particular, sino como un grupo mayoritario de jueces, 1.300, como decía, asociados, poder aportar en la discusión legislativa, además de verificar cuáles son las prácticas o las mejores prácticas que podemos realizar. Entonces, es importante para nosotros venir en esa calidad por la legitimidad que eso implica, ¿no? De tener la visión más que de una juez en particular, sino que de la visión de un número importante de los jueces de nuestro país, y en esa calidad también me acompaña el vocero en materia de infancia y familia, Pedro Maldonado, que es juez de familia del cuarto de familia de Santiago. Y vuelvo a agradecer la invitación porque efectivamente, como fui a dar mi parecer como Mónica Geldres a la Comisión de Familia, por el proyecto originalmente, ¿cierto?, propuesto, que es absolutamente distinto a la indicación sustitutiva que nos convoca. Entonces agradezco la invitación, porque cuando me tocó asistir lo hice para verificar cómo, ¿cierto?, y dar mi opinión en forma, por cierto, negativa a que se tipifique penalmente el incumplimiento del régimen de relación directa y regular, no solo, como establecía el proyecto original, respecto de sancionar al titular del cuidado personal, que generalmente van a ser las mujeres en Chile, ¿no?, sino que también aquel titular del régimen de relación directa y regular, el padre no custodio, que no cumplía con el régimen. Entonces el proyecto original nos decía que teníamos que se iba a hacer penal tanto el incumplimiento del padre que tenía la guarda como aquel que incumplía, lo que es nefasto para el niño. Además tener que no solo estar en sedes de familia, sino que también en sede penal. Ahora, no sé si tuvieron la posibilidad de ver las sesiones del 4 y el 11 de octubre de la Comisión de Familia, porque yo creo que el proyecto originalmente propuesto muestra la conflictiva de la obstaculización del régimen de relación directa y regular respecto o desde una perspectiva del padre custodio, que no permite esta relación. Pero fueron padres alineados con la idea, una agrupación de padres que estaban alineados con el proyecto original, pero también en esa comisión tuvieron a madres a quienes sí efectivamente se les habían aplicado todos y cada uno de las sanciones que tenemos nosotros en la ley de tribunales de familia hoy en día. Entonces se dieron cuenta que el problema es complejo. Hay mujeres que refieren que sus hijos han sido violados y han sido abusados y por lo tanto están convencidas, podríamos decir que legítimamente o no legítimamente están convencidas de aquello y por lo tanto no van a permitir el contacto con el padre no custodio, el titular del régimen de relación directa y regular. Y eso hay que tenerlo bien presente, porque además nosotros sabemos lo que ocurre con las denuncias de abuso sexual o de violación en sede penal, ¿cierto?, que muchas veces termina con una condena absolutoria, pero eso no implica que los hechos no hayan ocurrido y eso no implica tampoco que el niño esté afectado. Y por lo tanto es sumamente complejo y tiene dos caras esta moneda, ¿no?, que fueron muy bien relatadas a mi juicio en la Comisión de Familia por estas dos agrupaciones de padres y estas madres que fueron. Y eso implica entonces que se entendió por los honorables diputados de la Comisión de Familia que no era beneficioso tipificar este delito y enviarlo a la sede penal, ¿no? Así que eso a mí me contenta mucho, digamos. Pero la indicación sustitutiva, a mi juicio, incorporando ahora la idea matriz dentro de la violencia intrafamiliar y descartando, como ya señalamos, tipificar como un nuevo delito, tal cual como está redactada la indicación, el proyecto debiera ser rechazado. Por cuatro principales razones que voy a tratar de exponer. Primero, porque la ley actualmente contempla varios mecanismos para exigir el cumplimiento del régimen de relación directa y regular, que en muchos casos lo que sí ocurre es que el juez no los aplica, ¿no? Segundo, porque el problema que estamos revisando el día de hoy es un problema del cumplimiento en materia contenciosa en general. Y aquí se trata de legislar casuísticamente respecto de uno de aquellos problemas. Tercero, porque no es pertinente que nosotros asimilemos la obstaculización a la violencia intrafamiliar y por último, porque se alteran reglas básicas relativas a garantías fundamentales y a procedimientos. Entonces, esas cuatro cuestiones voy a tratar de
de resumir y el magistrado Maldonado finalmente terminará con las contradicciones que tiene el sistema normativo tras la reforma propuesta. Me imagino que lo deben saber, pero brevemente voy a establecer cuáles son las diversas herramientas legales que tenemos, tanto las dividí, yo voy a mandar la minuta, ya, por eso voy a resumir, pero hay diversas herramientas legales que tenemos para exigir el cumplimiento tanto del titular del cuidado como el titular del régimen de quien tiene el titular de la relación directa y regular, como aquí hay herramientas o sanciones solo para el titular del cuidado personal, el padre custodio, como el que es titular del régimen de relación directa y regular. Y a mí me gustaría precisarlas porque es importante para que vean qué es lo que tenemos hoy en día y cuáles son las sanciones que incluso puede verificar el proyecto nuevo, que son aún menores de lo que ya tenemos. O incluso podríamos estar afectando principios como el non bis in idem y estar regulando cuestiones que ya están reguladas. Entonces, me parece importante señalar. Primero, para el titular del cuidado personal y para aquel que es titular del derecho de régimen de relación directa y regular, existe el desacato, ¿no? El desacato es derechamente una sanción que está establecida en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y se establece esta figura respecto a las órdenes judiciales en general y castiga con reclusión en su grado medio o máximo. Esto estamos hablando de 541 días, 5 años, el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Y ahí ya estamos derivando el tema a penal y esto por el reenvío del 27 la 19968. Tenemos también para ambos la multa y el arresto, que es una forma de apremio personal que contempla el artículo 66 de la ley 16.618, en la hipótesis de el que infringiere las resoluciones, ¿cierto?, que determinan el ejercicio del derecho a que se refiere el 229, que es el régimen de relación directa y regular, y hace aplicable los apremios de multa y arresto del 543 del Código de Procedimiento Civil. Entonces tenemos desacato y tenemos multa y arresto, para que vamos sumando lo que ya tenemos para aplicar a esta situación. Ahora, tenemos efectos que son relativos al titular del derecho de régimen de relación directa y regular, solo a él, y aquí tenemos la suspensión y la restricción del régimen del que tiene el derecho que no cumple, ¿no? El que no quiere cumplir, claro, no, el que no quiere cumplir el régimen de relación directa y regular porque, por ejemplo, la paternidad se determinó la paternidad por sentencia, ¿cierto? Y entonces el demandado no tiene ninguna intención, o el que tiene el titular del régimen no tiene intención de cumplirlo, ¿no? Yo a ese padre o madre que no quiere cumplir el régimen, es poco probable que yo pueda obligarlo a mantener un régimen con el niño sin tomar en consideración los perjuicios que esto puede traer para el titular también del derecho, que es el niño, ¿no? Porque lo otro es que está absolutamente invisibilizado en este proyecto el niño como sujeto, ¿no?, de derechos. Es más bien, está mirado desde la perspectiva de los padres. Ahora, también le puedo aplicar multa y arresto, pero ya señalado no tiene ningún sentido, y esto sí se usa, que es prescindir de la autorización de salida del país en ocasiones durante 2 años. Y eso es importante porque nos pasa bastante que cuando, sobre todo en esta última etapa del año, cuando los niños, niñas y adolescentes quieren salir del país porque tienen sus giras de estudio o porque tienen vacaciones o giras deportivas, el padre que no ha ejercido su régimen de relación directa y regular se opone, ¿ya? Y entonces nosotros podemos prescindir de la autorización. Ese es otra norma que tenemos para él. También tenemos la entrega inmediata que establece el artículo 227 del Código Civil en relación con el 543 del CPC. Y hay 2 delitos en materia penal que lo explicaron en la comisión tanto el fiscal como un abogado penalista, que es la sustracción de menores del 142 del Código Penal y el 335 del Código Penal, que es respecto de quien se encuentra encargado de un menor y no lo presenta cuando debe hacerlo, ¿ya? Y ahora, por último, para quien es titular del cuidado personal, o sea, que es lo que nos convoca, el padre que tiene, la madre por regla general, que tiene el cuidado personal y obstaculiza el régimen, tenemos lo siguiente. ¿Hay una obligación general en el artículo 229 del Código Civil? Sí. Sí. Ahora, el 229, inciso 5 del Código Civil, nos dice no puede entorpecer el régimen. Eso es general, efectivamente, no es una sanción, es una norma general. La consideración, podemos compensar los días. Y esto es bastante importante, porque si se utiliza bien la compensación de días, el juez podría agrupar, resulta que la madre no entregó al hijo al régimen durante un domingo, otro martes, entonces nosotros podríamos decir, yo le compenso, y así lo hacemos en un incidente, y junto los días y le digo, entonces su hijo va a estar con el papá 15 días, por ejemplo. Eso es una atribución que tenemos, que no se usa mucho, pero sí la tenemos.
¿ya? Podemos, y aquí me quiero detener porque también con la última modificación que se hizo en tema de cuidado personal, ¿cierto? En 2013, la 20.680, es una de las consideraciones que yo tengo que tomar cuando voy a alterar el cuidado personal, es cuánto el padre custodio favorece el régimen con aquel que no tiene la guarda, ¿no? Entonces, yo voy a poder alterar el cuidado personal dentro de otros factores que tengo que revisar cuando uno de los padres no fomenta la relación con el otro. Entonces, eso es un elemento de relevancia y gravitación, a mi juicio, al momento de decidir alterar el cuidado personal, y está tomando fuerza, tanto en la jurisprudencia de primera instancia en los tribunales de familia como en las cortes. O sea, se está considerando como un elemento importante el padre que obstaculiza el régimen, ¿no? Y eso, a mi juicio, es bastante positivo. Ahora, en términos generales, el problema que nosotros estamos viendo, o el objeto del proyecto, es en realidad un problema no de esta obstaculización del régimen de relación directa y regular, sino que en general del cumplimiento de los asuntos contenciosos en materia de familia, que el legislador no previó, porque la ley 19.968, sin perjuicio de tener una unidad de cumplimiento, no establece un procedimiento, no estableció la dotación, y se olvidó que el cumplimiento es exponencial. Entonces, los tribunales de familia hemos mejorado bastante la tramitación de las causas nuevas, que llamamos nosotros la demanda, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. Eso se hace relativamente rápido, ¿no? Pero el cumplimiento puede durar, ¿hasta cuándo? El cumplimiento en materia de alimentos puede durar hasta los 28 años, el niño sigue estudiando. Entonces, no se consideró que es un crecimiento exponencial, no está considerado dentro de la agenda de los tribunales, entonces no se hacen audiencias de revisión ni audiencias de cumplimiento, ¿no? Es muy poco, si uno ve, en una semana será 1 o 2 audiencias de cumplimiento, y más bien la tramitación se invisibiliza y se hace una tramitación escrita. Incidente, traslado, del traslado, se abusa del traslado, y entonces la cosa no se le pone término, ¿no? Entonces, si se quiere legislar, yo agradecería que se tomara el cumplimiento en general, le hiciéramos un procedimiento y pusiéramos en el lugar que corresponde el cumplimiento. Porque además, a mi juicio, tomar en consideración la obstaculización del régimen, ¿qué pasa con el incumplimiento de los padres, por regla general, de los alimentos? La gran deuda que tiene el Estado de Chile en materia de alimentos, ¿eso no también podría ser una forma de maltrato en los términos previstos? ¿Por qué legislamos solo respecto de esto y no respecto de esta otra materia? Ahora, además, ¿qué es lo que ocurre con el cumplimiento en materia de infancia? Hay distintos, o sea, en materia de tribunales de familia hay distintos criterios, pasa por un juez y por otro juez, no está radicado, y eso lo dieron a conocer muy bien las madres que vinieron a la sesión del día 4-11 de octubre, que dijeron cuáles son las complicaciones, cómo se alargan estos procedimientos y lo que implica para el niño, ¿cierto?, estar como tironeado al medio, sobre todo en materia de cumplimiento. Así que yo les dejo la inquietud, es muy importante que pudiéramos generar un procedimiento en materia de cumplimiento. Si algo tuviéramos que hacer, si quisiéramos hacer algo en este proyecto, yo diría que tendríamos que reforzar lo que tenemos, ¿no? Tendríamos que reforzar los mecanismos existentes y visibilizar el cumplimiento de manera integral, como ya lo he señalado. Porque esta omisión legislativa, a mi juicio, al no ser carga de trabajo que realmente se valore en los tribunales de familia, en términos de gestión, en términos de metas, ocupa la agenda prevista para las demandas nuevas y las solicitudes que formula, en este caso, el progenitor de RDR, entonces se ven invisibilizadas en la tramitación, como ya les he señalado. Ahora, en cuanto a la inconveniencia de fondo ya de asimilar la obstaculización a la violencia intrafamiliar, nosotros visualizamos que es crítico y es complejo que se centra este proyecto en un análisis crítico sobre sistemas normativos que pretenden relacionar dos sistemas normativos, como es el cuidado personal, como la violencia intrafamiliar, y esto produce distorsiones normativas junto con forzar una correlación artificial que genera debilitamientos a derechos y posiciones jurídicas, tanto para el niño como la familia. Y me voy a explicar por qué. Primero, porque existe una falsa afirmación, a nuestro juicio, de que la obstaculización carece, como ya señalé, de sanciones, ¿ya? Y eso es una afirmación de que el proyecto está dado respecto de esa idea, de que hay un vacío legal. Eso no es así. No existe un vacío legal que pretende llenar este proyecto de ley. Ahora, por lo tanto, dicho que no es efectivo, ya les he señalado,
cuáles son las herramientas que tenemos, ¿cierto?, para poder, digamos, lograr que se cumpla con el régimen de relación directa y regular. Y por lo tanto, legislar sobre estas materias, sobre una situación que ya contempla sanciones y mecanismos de exigibilidad, no solo redundante, como ya señalé, sino que opera como un exceso de reproche, que no parece justificado racionalmente y al punto que vulnera garantías fundamentales y básicas, como ya señalé, el non bis in idem. Ahora, hay una correlación artificial entre estos dos sistemas normativos que son distintas. El sistema de cuidado personal en su actual regulación normativa se sustenta en un hecho social relevante y comprobable estadísticamente, consistente en que en Chile es la mujer quien ejerce mayoritariamente la titularidad del cuidado de los hijos y el hombre entonces mayoritariamente es titular del derecho de régimen de relación directa y regular. Esto lo podemos comprobar en el censo 2017, ¿cierto? El 37% de los hogares son monoparentales, a cargo, el 37% de los hogares son monoparentales y están a cargo de una mujer, ¿no es cierto? Y entonces, quien va a incumplir mayoritariamente o está establecido es para la mujer. Ahora, una cosa importante, estoy relacionando esto, el cuidado personal mayoritariamente ejercido por la mujer, con la violencia intrafamiliar, con otro sistema normativo que también tiene un antecedente social, cultural, ¿cierto?, antropológico y también estadísticamente relevante e innegable. ¿Y qué es? Que es la mujer la que mayoritariamente, ¿qué posición ocupa? Ocupa la posición de víctima, ¿no?, de las agresiones del hombre. Ahora, aquí también comprobable con estadísticas, según la información que entrega la Fiscalía de Prevención del Delito en el año 2016, del total de denuncias por violencia intrafamiliar, que fueron 93.545, el 77,15%, es decir, 72.172 demandas, fueron víctimas las mujeres, ¿no? Y ¿para qué decir los antecedentes de la historia? La ley de femicidio o históricamente desde los orígenes de la humanidad, que la mujer ha sido víctima de abusos, de atropellos, de maltrato, de persecución, de discriminación, de negación de derechos y de muerte, ¿no? Entonces, relacionar ambos sistemas, el sistema de cuidado personal y el de violencia intrafamiliar, implica, a nuestro juicio, ¿cierto?, en los hechos dar una respuesta contrafáctica a la vez que crea una paradoja, en el sentido de que por la vía de la criminalización del supuesto obstaculización del régimen de relación directa y regular en el contexto de cuidado personal, se coloca a la mujer en un rol de agresora de violencia intrafamiliar, en circunstancias que suele ser que por regla general e históricamente ha sido la víctima, ¿no? Ahora, el fenómeno de la obstaculización que se crea también es un fenómeno bastante complejo, porque colabora a ocultar cuáles son las verdaderas causas, como también ya me referí, de lo que livianamente se califica como conductas de obstaculización, ¿ya? Puesto que no es posible que en una audiencia incidental que se está creando, el juez pueda determinar un problema extremadamente difícil como el que ya les había señalado y alterar el cuidado personal con todo lo que implica para el niño la modificación de su estabilidad y de su contexto, conocido por el niño, sin posibilidades, ¿cierto?, de una indagación en que participen las dimensiones psicosociales que en todas las otras materias de familia sí se encuentran disponibles normalmente. Se criminaliza así a la mujer, pero nada se regula y, como ya les señalé, se hace la vista gorda respecto de otras cuestiones que también podrían ser consideradas como violencia, el no pagar alimentos, dejar de relacionarse con sus hijos o negar autorizaciones básicas para el desarrollo del niño. Ahora, ¿por qué, a nuestro juicio, la obstaculización no es violencia intrafamiliar? Y en la idea matriz de este proyecto nos parece cierto discutible esta afirmación, por cuanto es de la esencia del ejercicio de la violencia que exista maltrato, ¿cierto? En eso se basa nuestro sistema normativo y en su sentido natural debe entenderse maltrato, el uso de vías de hecho, sea físicas o morales, en que se incluyen ofensas, garabatos, gritos, desvalorizaciones y en cuanto a lo físico también, ¿cierto?, a través de golpes. Entonces, en el artículo 5 tenemos violencia psicológica y física. Ahora, las formas en que se puede dar el maltrato que exige el artículo 5 de la 20.066 están sancionados. ¿Por qué? Porque hay un interés social comprometido de carácter general, ¿no?, que debe ser cautelado. Pero esta
obstaculización del régimen de relación directa y regular difícilmente se encuadra dentro de este concepto de maltrato, no solo porque el interés social no es de la magnitud que cautela la regulación de violencia intrafamiliar, ni tampoco es general en los términos que se asocia con una persecución penal, porque finalmente es eso, ¿no? Porque, como ya he dicho, si no, se basa solo en uno de los aspectos conflictivos de la dinámica familiar, ¿no? Que tiene muchas otras aristas. En la violencia intrafamiliar, que está descrita en el artículo 5, la 20.066, se ve comprometido, ¿qué cosa? El derecho a la vida y la integridad física y psíquica, ¿cierto?, de la víctima, que está asegurado ¿dónde? En el 19, número 1 de la Constitución, ¿no? Y ante una situación de peligro inminente, permite entender que la respuesta del legislador sea fuerte en cuanto a sancionar estos casos con la misma energía que se sancionan los casos penales. En eso estamos hablando. Y entonces, si lo vemos así, esta obstaculización nos da el estándar para estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el conflicto familiar de los adultos existen una multiplicidad de factores, ¿no? Que en la redacción de este proyecto se dejan derechamente fuera del ámbito de conocimiento del juez, como ya señalé. Ahora, pensamos también que se alteran garantías fundamentales y reglas básicas de procedimiento. Los procedimientos en materia de familia que están regulados en la 19.968 en relación a las competencias que tenemos del artículo 8, que podríamos decir que son el procedimiento ordinario, el procedimiento no contencioso, el proteccional, el violencia intrafamiliar y el infraccional. En lo central, que diferencia el ordinario del resto, es que estamos hablando que básicamente aquí se debaten derechos y esencialmente se alteran situaciones ya de hecho consolidadas. Estamos hablando que el procedimiento ordinario es de lato conocimiento, ¿no? Donde tiene una estructura, tiene una fase escrita, luego tiene una audiencia preparatoria, tiene una audiencia de juicio, el juez debe fundamentar su sentencia, hay bilateralidad, hay contradictorio. Y los otros procedimientos, los otros que contempla la ley, son más bien abreviaciones de este procedimiento ordinario, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo debatido, por regla general, requiere una respuesta rápida. Entonces, ¿cuáles son los efectos que va a tener distorsionar los efectos prácticos que esta ley genera al distorsionar los procedimientos establecidos, ¿no? Porque esta ley lo que está generando es que en una audiencia de revisión de antecedentes, en esta audiencia podría alterar el cuidado personal cuando ya sabemos que para alterar el cuidado personal yo no solo tengo que tomar en consideración el que obstaculizó el régimen, sino es de lato conocimiento y es propio de un procedimiento ordinario. Entonces, en cuanto a la denuncia, y yo traigo un PowerPoint que se me quedó, pero ¿cómo esto en la práctica sería? Yo demando, ¿cierto? Hago una demanda, una denuncia, ¿dónde? Según el proyecto, su artículo 2, que dice, en caso de producirse la obstaculización, el juez deberá proceder conforme al inciso final del artículo 5 que creó, de la 20.066, ¿cierto? Entonces, se va a presentar una demanda o denuncia por BIF obstaculización en el juez de familia, ¿ya? Y el juez de familia, recordar que la obstaculización requiere reiteración, ¿ya? Por lo tanto, ya empieza a sonar que la cosa se va a ir por maltrato habitual, como ocurre ahora por la mayoría de las veces, al requerir la norma reiteración, ¿ya? Pero yo presento mi demanda o denuncia por obstaculización y el juez tiene dos posibilidades. En la admisibilidad le da curso, ¿cierto?, a la denuncia y la tramito conforme al título 4 de la 19.968, que es el procedimiento de BIF, hasta su término, ¿sí o no? Y ahí tengo una sentencia condenatoria. Eso es lo que podría ocurrir, o que en la tramitación en sede de familia está también lo que se llama la suspensión condicional del procedimiento y que la mujer diga, o la mujer o el hombre diga efectivamente reconoce los hechos y por lo tanto se suspende ahí el procedimiento y después se dictará sentencia, ¿no? Y si vuelve los hechos, dicta la sentencia. Pero, ¿por qué digo esto? Porque entonces tengo que tener o una sentencia en materia de familia, ¿cierto? Pero lo otro que puede hacer y que tendemos a pensar que va a ocurrir es que frente a la denuncia por obstaculización en BIF, lo que va a ocurrir es que se van a derivar los antecedentes por maltrato habitual a la Fiscalía, porque la obstaculización requiere reiteración y ahí volvemos a trasladar el proceso en sede penal y basta ver solamente lo que ocurre en materia, y ahí
frente a esa hipótesis yo les digo, recordemos todo lo que pasa con la violencia intrafamiliar. A la violencia intrafamiliar hay que darle un término, o lo conoce familia o lo conoce penal, pero no podemos seguir con este compra huevo de la gente que va a familia y es derivada con medidas cautelares a penal, donde el estándar en penal es otro y por lo tanto las condenas son, ¿ya? Eso ya es sabido. Pero lo que nosotros tenemos entonces para pasar a nuestro juicio a la fase 2, que sería la pérdida del cuidado personal, es que tenga una condena en materia de familia o una condena en materia penal, ¿no? Y recién ahí nosotros podríamos estar, imagínense todo lo que tiene que ocurrir para que estemos en la hipótesis que establece el artículo 2 del proyecto, que en caso de no cesar el incumplimiento, el juez podrá citar una audiencia para revisión de antecedentes en orden a determinar en su caso por sentencia fundada la pérdida del cuidado personal. O sea, tenemos que tener una condena en familia o una condena en penal para recién estar en esa hipótesis. Y bueno, quiero decirles que en aquella parte el término de no cesar en el incumplimiento es complejo también, porque yo tengo conducta reiterada y sobre la conducta reiterada tengo el no cesar en el cumplimiento y vuelvo a recordar la valoración del non bis in idem en esta segunda fase. Y otras cuestiones complejas. Para pasar a esta segunda fase de esta audiencia, ¿dónde presento la audiencia? Yo quiero saber, ojalá se me pudiera responder, ¿dónde presento la demanda o la solicitud cuando ya teniendo una condena en penal o teniendo una condena en familia? ¿Dónde presento esta audiencia de revisión de antecedentes? ¿Qué es? ¿Es una solicitud? ¿Es una presentación? ¿Es una demanda de cumplimiento? ¿La voy a presentar en la causa de violencia intrafamiliar donde fallé? ¿La voy a presentar en la causa donde derivé los antecedentes del Ministerio Público? ¿Estoy diciéndole al juez que tiene que de oficio abrir una causa contenciosa? ¿Dónde está alojada esa audiencia de revisión? ¿En qué contexto? ¿Es un cumplimiento? A mí me da a entender en lo personal, creemos que esto debería ser una audiencia de cumplimiento, porque no estableció un procedimiento, ¿no? No es ordinaria, con todos los requisitos del procedimiento ordinario. Estamos hablando de una audiencia absolutamente desformalizada, sin forma de juicio, donde el juez podría privar de cuidado personal a su titular. Lo que sabemos que tradicionalmente es una decisión de fondo, que tiene su procedimiento. Por lo tanto, hay un procedimiento indeterminado. Eso, y Pedro, entonces, el magistrado va a un poco a comentar cuáles son las contradicciones que este sistema normativo tendría. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, quiero también agradecer la invitación. Voy a ser muy breve porque yo me voy a referir solamente a lo que nos parece son algunas contradicciones que van a ocurrir de prosperar el proyecto y que vea la realidad como una norma. En este caso, quiero hacer referencia a algunos aspectos muy acotados. En primer lugar, lo que nos parece como preocupante, especialmente a los que ejercemos en el ámbito de la justicia y familia, el hecho de que una cuestión que es típicamente un asunto de fondo, que día a día se tramita en un juicio ordinario, comenzando con una demanda, que es la alteración del cuidado personal, pueda resolverse vía prácticamente incidental, en una audiencia sin ninguna regla, como ya dijo mi colega, en una audiencia en la que además, fíjense ustedes lo siguiente, la alteración del cuidado personal, según el actual artículo 225-2 del Código Civil, exige al juez la ponderación de un montón de criterios, por lo menos 8 o 9 factores para recién atribuir el cuidado personal a un padre o madre. Entonces, ¿cómo trasladar ese contexto a esta audiencia que carece de reglas en que el juez va a poder o podría determinar cambiar la titularidad del cuidado personal solo en base a un aspecto dentro de estos 8, 9 o más factores, que es en este caso la obstaculización? A nosotros eso nos parece bastante peligroso desde el punto de vista de la seguridad jurídica que deben tener las personas, especialmente en los asuntos de familia. En un juicio de cuidado personal normal, típico, hay pericias, hay testigos, hay documentos, es decir, la valoración de la prueba se hace en el contexto de un juicio muy complejo, generalmente que dura bastante, mucho más de una audiencia, porque la verdad es de las cuestiones más importantes, creo yo, que resuelve el juez de familia, junto con la adopción. Me atrevería a decir que son las dos cuestiones más importantes y más graves desde el punto de vista del interés que está comprometido. Entonces, trasladar eso a esta audiencia, así, sin nada que la regule, nos parece sumamente peligroso
para la seguridad jurídica que requieren las personas. Por otro lado, como un segundo punto, ¿qué es lo que busca el proyecto? Sancionar al que obstaculiza el régimen comunicacional. ¿Cuál es la sanción? Primero, obtener una condena como autor de violencia intrafamiliar por esa razón, para luego, si mantiene esa conducta, aplicar esto de la alteración del cuidado. Pero ojo con lo siguiente, en la primera parte, si vamos a buscar como resultado castigarlo como autor de violencia intrafamiliar por obstaculización, las sanciones de la violencia intrafamiliar son la multa y alguna medida accesoria, que es lo mismo que hoy día se puede obtener con todas las herramientas que ya existen a disposición de los jueces y de las personas. La multa, el arresto existe, el desacato existe, como ya dijo Mónica anteriormente, y por lo tanto el camino que se crea acá es mucho más largo. Y me atrevería a decir bastante incierto de que se llegue incluso al resultado. El otro camino existe, es más breve. Y lo que hay que hacer, entre otras cosas, claro, es reforzar, especialmente a los jueces, el deber de aplicar esta herramienta y también que los abogados y las partes las conozcan y la utilicen. O sea, forzar también a la resolución. Por otro lado, nos parece que incluso vamos a tener que en la práctica la conducta de obstaculización va a ser un fenómeno bastante complejo. No es una conducta aislada, son muchas conductas que además se repiten en el tiempo, que tienen multiplicidad de causas y por lo tanto nos parece que desde ese punto de vista amerita el conocimiento de este fenómeno llamado obstaculización, amerita volver al sentido original que tiene actualmente la norma, es decir, discutir esto en un contexto de un juicio ordinario, en un contexto de prueba, con tiempo para que las partes puedan aportar toda la prueba que ellas necesiten, producir la que pueda incluso provocar el juez. Volvemos entonces a lo inconveniente que sería que se altere básicamente esta regla bastante ya establecida y conocida a través de este nuevo procedimiento. Se ha hablado por ahí acerca de la infracción al non bis in idem. Nos parece que eso va a ser así porque en definitiva prácticamente siempre la conducta de obstaculización como exige por naturaleza reiteración, porque estamos hablando de causas que se asocian o a que el niño no quiere ver al padre o a la madre, o que el niño incluso puede haber sido abusado, violado, o que derechamente incluso por el otro lado efectivamente hay ciertos temores. Bueno, esas cuestiones son típicas de un conflicto familiar que nosotros conocemos día a día y que conocemos, creo, de la mejor forma en un juicio que es de lado conocimiento, que se sustraiga a estas reglas sumarias de la violencia intrafamiliar. La lógica de la violencia intrafamiliar es una lógica muy similar a la lógica penal. Hay un procedimiento en que el juez es muy inquisitivo y lo que establece finalmente para el autor son sanciones, al igual que en los delitos. Por lo tanto, la naturaleza de ese conflicto no tiene relación con lo que estamos discutiendo acá. Aquí estamos hablando de relaciones de familia, de conflictos familiares. Y la sanción no puede ser una pena o algo muy similar a una pena. Y alterar el cuidado personal no es una pena, ni puede serlo. Precisamente la alteración del cuidado personal es la consecuencia necesaria de que el juez llegue a la convicción de que el interés superior del niño requiere la modificación del cuidado personal, pero porque se han dado un montón de factores que se probaron. La vinculación que el niño tiene con los padres, cómo se da el contacto, el lugar que habita, las particularidades personales de ese niño, si el padre o madre que no tiene la custodia paga o no los alimentos, los resultados de los informes periciales, la opinión del niño. Esos son los factores que actualmente la norma del 225-2 del Código Civil exige al juez. Y todo eso se borra, diría yo, de un plumazo en una audiencia que no tiene ninguna formalidad. O sea, a mí no me parece que eso es coherente, incluso no me parece propio de lo que uno espera, y esto lo digo desde un punto de vista muy académico, desde la argumentación, lo que uno espera del legislador racional. El legislador racional obedece entonces en estos términos a establecer reglas que sean coherentes. La naturaleza de este conflicto no puede ser discutida en una audiencia sin forma.
les pido disculpas si le provoca risa lo del legislador racional, pero desde el punto de vista de la argumentación es precisamente un principio para atribuir, para resolver precisamente la deferencia que uno tiene como juez al legislador racional en caso de conflicto, en caso de duda. Entonces a nosotros nos parece que esto es peligroso, por lo que nosotros vemos en el día a día. Por otro lado, el proyecto en esta parte eleva a la categoría de esencial una sola causa o un solo fenómeno dentro de la multiplicidad que forman parte del conflicto familiar. No es solo esto, está también el hecho que los padres no pagan alimentos. Hay padres con deudas de 20 millones de pesos porque nunca han querido pagar alimentos, y como no hay muchas herramientas al respecto, se favorece. Bueno, ¿por qué no entonces podríamos sancionar como maltrato esas cuestiones? Tampoco nos parece coherente eso, porque son conflictos distintos, que deben conocerse en el contexto que la ley, el legislador ha establecido ya. Por otro lado, el proyecto plantea cuestiones que van en contra de las opiniones de expertos, de la literatura incluso, en el sentido de que no es posible ni recomendable mezclar el conflicto familiar con cuestiones de naturaleza mucho más sancionatoria, o el conflicto de los padres con el conflicto con los niños. Son cosas distintas, le hace muy mal a los niños precisamente que se confundan ambos contextos. Y por último, hay bastante ambigüedad en el proyecto, en la redacción, acerca de incluso la calidad de víctima, quién la va a tener. El proyecto habla siempre de la obstaculización del padre que ejerce el cuidado personal. Nos queda en duda lo siguiente: en la práctica, con seguridad, el abogado que defienda al padre, por ejemplo, que ejerce el cuidado personal y que es obstaculizado, va a reclamar para ese padre la calidad de víctima, porque él también es titular de un derecho, no solo el niño claramente puede tener necesariamente la calidad de víctima, pero el padre también podría alegarla. ¿Qué va a producir eso en la práctica? Complejas situaciones entre las partes ante el juez. ¿Por qué? Porque si yo fuera el padre al que se está obstaculizando y yo digo, se está obstaculizando mi régimen, voy a tener aquí dos caminos: o irme a pedir derechamente el cuidado personal en un juicio del alto conocimiento, que es un camino mucho más largo y complejo, o esta vía, diría yo, una vía bastante express para alterar el cuidado personal. No lo voy a pensar dos veces, voy a tochar los tribunales de puras solicitudes de obstaculización. Obvio, es más rápido. Entonces, esas son las contradicciones que a nosotros nos parece se podrían dar perfectamente en estos casos. Muchas gracias. Mira, faltan 5 minutos para las 4. La idea era que a las 4 podamos despachar este proyecto porque queremos seguir avanzando con el nuevo Sename. Tengo dos diputadas inscritas, quisiera hacer algunas consultas, pero creo que deberíamos ser muy breves en tratar de responderla. Creo que fue muy buena y muy completa la explicación y la opinión de ambos magistrados, y que después podamos someter a consideración quizás en una sola votación incluso el informe de la Comisión de Familia. ¿Ya? ¿Sí le parece a la Comisión? ¿Ya? Diputada Turres y diputada Nogueira después. Muy brevemente. Gracias, presidente. Bueno, agradecer brevemente ambas exposiciones. Creo que nos queda muy claro que en el fondo hay que tomar este proyecto y archivarlo, porque se ve como bastante innecesario. En el fondo lo que podríamos hacer siempre, se puede perfeccionar lo que existe. Mi consulta apunta a temas de jurisprudencia y cómo resuelven los tribunales. Por ejemplo, hablaban del incumplimiento en este régimen o la relación directa y regular. ¿Cómo se prueba que esta relación o que la intención del padre existió? Porque muchas veces hay padres que se desaparecen años o mucho tiempo y después aparecen, quieren ver a los niños, son verdaderamente unos desconocidos. Entonces, ¿de qué manera se acredita ante el tribunal que efectivamente no ha habido incumplimiento por parte del padre? Porque podría decir perfectamente, oiga, yo he ido todos los domingos porque he querido sacar a mis niños y me han dicho que no. Eso por una parte. Yo no sé si dejan constancia en Carabineros, que son cuestiones usuales. Y lo otro, en el tema de la violencia intrafamiliar, yo no sé si les ha tocado ver, porque claramente por un lado tenemos la vida, la integridad física de una mujer, y por otro lado el derecho del niño
porque para mí ahí o sea, siempre es el niño el que tiene ese derecho a tener una relación directa y regular con su padre. Cuando hay violencia intrafamiliar y muchas veces hay medidas cautelares para efectos de que el agresor no se acerque a la víctima, ¿cómo se conjuga esto? O en casos más extremos, que es difícil que aquí se dé, porque aquí las casas de acogida que hay para las mujeres con sus niños, las conoce todo el mundo, entonces la verdad es que no significan una protección verdadera para esa mujer. ¿De qué manera lo resuelven? Porque claramente que el derecho a la vida es el derecho más importante de todos y a mi juicio en esos casos está por sobre el derecho a tener una relación directa y regular de los niños con su padre, que es agresor de la madre. Muchas gracias. Diputada Nogueira. Gracias, presidente. Yo muy breve, saludar y agradecer a ambos magistrados por su excelente exposición. Solo un comentario. De acuerdo a lo que ustedes han expresado aquí, no solamente es innecesario, sino también perjudicial el que exista un proyecto de estas características, habiendo los mecanismos ya hoy día establecidos por ley para poder hacerse cargo de esta situación. Dijeron el desacato, la multa, arresto, prescindir de autorización para sacar a los niños al país, incluso compensación de día. Yo creo que ahí, mi idea es que tengo la impresión de que ahí los tribunales de justicia muchas veces han fallado en poder acompañar y en poder fallar y hacerse cargo del drama que significa el disputarse el cuidado personal de un niño y todo lo que conlleva a problemas de carácter familiar. Yo concuerdo con la magistrada que aquí se invisibiliza al niño. Aquí tenemos un problema grave de audiencia de cumplimiento. A mí me encantaría que pudiera después poder mandarnos algún documento para poder perfeccionar esto, porque claramente atenta contra el derecho de familia y esto es un problema que se arrastra por mucho tiempo y que los tribunales no han podido, y ahora que usted está a cargo, los magistrados, esta es casi una misión el poder colaborar con el legislativo a fin de poder hacernos cargo de este problema. Y lo que dijo el magistrado Maldonado, efectivamente, aquí no puede, y concuerdo con él, y por eso para decirle a mis colegas diputados y diputadas que aquí no se puede, la alteración del régimen no puede ser producto de una pena, sino que obedece a múltiples factores que deben analizarse en conciencia y puntillosamente por el juez para decretar, alterar el cuidado personal de un niño. Y en ese sentido, claramente, este es un proyecto de ley que, lejos de mejorar la situación de los niños, la perjudica. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el diputado Soto. ¿No le afecta ninguna inhabilidad para esta materia, diputado Soto? No. Ah, ya, qué bueno. Pero bueno. Estamos legislando en función del interés general. Pero yo sé que en la sala pueden haber varios. Sí, pero, en fin, yo lamento en realidad que nos llegue este proyecto tan contra el tiempo, porque la verdad que el problema es bastante grande. Aquí hay una solución que se plantea y nuestros invitados nos dicen que no es la solución idónea, que puede agravar la situación. Y pareciera que es así, pero el problema igualmente existe. Existe en materia de cumplimiento de deberes parentales de lado y lado. Y ahí el drama, digamos, de que podríamos estar rechazando algo y el problema va a seguir subsistiendo durante mucho tiempo. Me parece que hay alguna alternativa. Ustedes han propuesto un procedimiento de cumplimiento forzado que tenga cierta racionalidad, ciertos tiempos, asesorías profesionales. Tampoco la hay en materia laboral, también hay problemas con el cumplimiento de las sentencias laborales. Hay en materia de cumplimiento de sentencias penales tampoco, digamos. O sea, se termina el procedimiento penal con el encierro del condenado, pero nunca más se vuelve a tocar la situación de ellos. Hay un déficit general en el derecho procesal, lo que es el cumplimiento de resoluciones judiciales. La magistrada acá ha planteado de que existen varias herramientas disponibles para poder exigir el cumplimiento de una condena o de una resolución judicial que ordena el cumplimiento de una relación directa y regular. Pero me parece que no funcionan. Yo tengo esa percepción, sin tener estadística ni nada. El reclamo que hacen estas asociaciones de padres y lo que uno escucha en la calle tiene que ver también con que hay cierto grupo de mujeres, madres, a lo mejor no es muy numeroso, pero que son persistentes
es negarle a los padres el cuidado o la relación directa con sus hijos. A mí me parece que es un acto de violencia muy grande. Usted dijo que pareciera que no era lo mismo la violencia psicológica que produce a un padre que le nieguen a un hijo, teniendo una resolución judicial que lo ampara. Me parece que igualmente necesita amparo. No es un asunto menor, o que uno lo compare con las pensiones alimenticias impagas. Me parece que es tremendamente grave. Y por eso no me cuadra que tengamos que conformarnos a lo mejor con rechazar un proyecto no bien planteado, circunstancia que el problema sigue creciendo y aumentándose. Claro, estamos en una situación compleja, pero me gustaría saber por qué le parece que negarle la relación directa y regular a un padre respecto a su hijo puede no tener carácter de violencia. A mí me parece que lo tiene. Muchas gracias. Yo quiero saber que es cierto que el problema existe, sobre todo entendido que el derecho de tener una relación directa y regular con sus padres se entiende como un derecho del niño, no un derecho del padre, básicamente. Entonces, ya es de los dos, pero tiene que tener un enfoque, sobre todo el niño. El niño tiene derecho a tener una relación directa y regular con sus padres. No es solo de los derechos de los padres. Y creo que ese enfoque de repente falta un poquito en el análisis. Sin embargo, yo tengo también muchas dudas, objeciones que de alguna manera se afianzan con la exposición que ustedes han hecho respecto de la idea original, y parece que el remedio que se planteó en la comisión terminó siendo peor que la enfermedad. Pero yo tiendo a coincidir en algo, y no es tan habitual con el diputado Soto, en el sentido de que aquí hay un problema y que probablemente no tenemos hoy día la posibilidad de resolver, ¿no es cierto? Ya no tenemos hoy día la posibilidad de resolver. Y yo creo que debiéramos tratar de buscar quizás el espacio legislativo de poder hacerlo, o en este o en otro proyecto, cuando se plantea por parte de la magistrado que está el desacato. Yo no sé cuál es la realidad jurisprudencial, pero yo tengo mis dudas respecto de la procedencia del delito de desacato cuando se trata, por ejemplo, de un acta de mediación que simplemente es aprobada judicialmente. Porque ahí lo que hay es el incumplimiento de un acuerdo que es simplemente aprobado por un tribunal y no de la resolución misma que establece obligaciones. Pero yo creo que tengo, desde el punto de vista penal, para poder configurar el delito de desacato, tengo yo mis dudas de que efectivamente pudiéramos estar ante esa figura, ¿ya? Lo mismo con los casos en que pasa muchas veces, sobre todo a través de los acuerdos completos y suficientes, ¿no es cierto?, para poder llegar a un divorcio de común acuerdo, donde se regulan todas las relaciones mutuas, dentro de ellas, ¿no es cierto?, obviamente la relación directa y regular. ¿Y qué ocurre cuando esos acuerdos, por escritura pública, también son simplemente aprobados, ¿no es cierto?, judicialmente por el Tribunal de Familia? Si efectivamente en esos casos, no estoy haciendo la afirmación, tengo mi duda, ¿ya?, y quiero saber qué es lo que hay jurisprudencialmente respecto de la procedencia o no del desacato, si estamos ante una figura propiamente de desacato. Yo dudo realmente que efectivamente podamos, a partir, ¿no es cierto?, de la interpretación restrictiva del derecho penal, etcétera, llegar a obtener condenas por eso. Creo que deben ser muy, muy pocas cuando se trata de estos casos. Cuando hay un fallo, ¿no es cierto?, que en el fondo es producto de un juicio, ahí es nítido, ¿no es cierto?, que estamos frente a un desacato. En estos casos, más bien, parece ser que hay incumplimiento de acuerdos bilaterales. Y por lo tanto, quizás, ¿ya?, una de las alternativas, no lo digo para plantearlo ahora, porque creo que legislar a la rápida en un par de minutos probablemente podamos cometer el mismo error de la Comisión de Familia, que el remedio pueda ser peor que las otras dos enfermedades. Pero quizás como para poder discutirlo, para poder plantearlo en la sala, el poder crear una figura especial de una sanción pecuniaria por incumplimiento general de las obligaciones de familia, que podamos establecerla claramente respecto de todos los casos, ya sea a través de una sentencia o a través de acuerdos, ya sea un acta de mediación o por escritura pública, que son aprobados por el tribunal, que tenga sanciones pecuniarias, que a lo mejor tenga como
ocurría, entiendo, legislación comparada, por ejemplo, trabajo en beneficio de la comunidad, etcétera. ¿Ya? Hay legislación comparada en esa línea, ¿ya? O cuál es la propuesta que ustedes nos plantean, esa u otra, a lo mejor no para ahora, pero sí como para que esta comisión, quienes estén acá, puedan ir buscando una solución si es que en definitiva no prospera la que ha acordado la Comisión de Familia. Eso. Diputado Monker, ministro, perdón. Cortita, pero no lo fue. Oigan, bueno, muchas gracias a ustedes, ya la conocemos, ha venido varias veces, así que se agradece. Al magistrado también. Oiga, yo estaba recordando porque pedí un código civil aquí, artículo 225, se modificó el año 2003 en esta comisión y que dice relación con el cuidado personal de los hijos. Me acuerdo porque lo planteó un parlamentario y fue una causa bien potente, que alguna relación tenía respecto de la motivación de este proyecto de ley, que era el chantaje permanente de ciertas madres con ciertos padres que le impedían el cuidado personal y empezaban a chantajear y a conseguir mejores beneficios cuando vivían los dos separados. Ahora, normalmente estas cosas ocurren o se presentan cuando a alguien le golpea esa realidad. De hecho, había parlamentarios aquí que lo había golpeado esa realidad y empujaron mucho el proyecto. No voy a decir los nombres porque no tiene sentido, pero pueden sacar las conclusiones. No, si no está aquí ya. Ahí di una pista más. Claro, no, mire Osvaldo, no. Yo sé. Sí. Oye. Estoy de abuelo. Oiga, y hicimos esa... Le pido que no ofenda a los colegas parlamentarios donde se está Pau. Nueve diputados Monker. Hay varios que van de abuela aquí. Ministro, continúe, ministro Monker. Bueno, se modificó el año 2013 el 225. Entonces, mi pregunta, porque yo llegué un poquito atrasado a su intervención, y usted partió diciendo que esto no era necesario, pero mi pregunta va un poquito más atrás. Yo creo que sí es necesario, porque por algo se está planteando, o sea, algo está ocurriendo, y lo dice el diputado Soto, algo está ocurriendo que, porque los diputados normalmente, los parlamentarios, el legislador racional, como lo llama usted, no es que sean ocurrentes y se levanten en la mañana y digan, vamos a inventar un proyecto de ley. A veces ocurre, y creen que descubrieron la pólvora. Algunos, claro. Pero normalmente esto es reflejo de una audiencia, de una reunión en una junta de vecinos, o de un grupo de personas, o de la agrupación. Hay agrupación de, ¿cómo se llaman los padres? Amor de papá, y así, suma y sigue. Entonces, y eso se traduce en que uno se junta con el asesor, que aquí hay varios, y redactan un proyecto de ley, uno se pone más ocurrente y crean un delito, que yo creo que es excesivo, pero tratan de buscar una solución legislativa para un tema que está presente. Entonces, claro, si el tema está presente, uno dirán que es violencia, no es violencia, el negar o no, o amenazar o negar reiteradamente el dar cumplimiento a este deber. Otros dirán que no es violencia, etcétera, pero el problema está. Pues. Entonces, yo lo que veo, estamos en las postrimerías de un periodo legislativo, no nos queda nada, pero a lo mejor yo creo que ustedes fueron muy drásticos en decir, no vale la pena. A lo mejor no vale la pena esta solución. Y sería bueno ver si es que hubiese otra solución. No sé si vamos a ser nosotros capaces de sacarlo en 6 sesiones que quedan y además con el acelerador que le puso el gobierno a la agenda legislativa en estas 3 semanas que quedan. Entonces está cumpliendo su mandato, pero se fueron al chancho. Entonces está bien, está muy bien. Pero está bien que lo hagan. Entonces, pero lo que quiero decir yo acá es que en este tema lo peor que podría pasar es que fuera con un informe negativo de esta comisión, si es que es una realidad que hay que abordar, a la sala porque se va a rechazar y se acabó el problema. No, se acabó el problema legislativo, el problema sigue, el problema real sigue, pero se acabó el problema legislativo y zafamos. Entonces, un poco es eso, yo, mire, no estoy dificultando a lo mejor es una pregunta corta, estoy dificultando el debate, pero creo que es una realidad que está presente, que se presenta, que existe, y que a lo mejor hay que buscarle una solución por otro lado. A lo mejor ustedes mismos coinciden y saben que no es necesario, no lo abordemos, no avancemos. Esa es mi pregunta más que nada.
poquito larga, eso sí. A ver. Diputado Andrade, usted fue el que propuso que viniera por una semana nomás acá en la Comisión de Constitución, acuérdese. Ah, sí, por una semana, y propuso que fuera con un plazo fatal de una semana. Entonces ahora tenemos el problema y no tenemos el tiempo para resolverlo. Magistrado, le ofrezco la palabra. Ya. Me van a perdonar la sinceridad con la que quiero hablar para que... ¿Ya? A mí me encantaría que todos los grupos tuvieran la misma posibilidad de llegar a los asesores de los diputados, ¿no? Porque yo creo que hay una cuestión que aquí no se ha dicho y es una cuestión de priorización de los proyectos de ley. Hay cuestiones vitales hoy que están pendientes de ser resueltas hace muchos años. Dicho lo anterior, quiero hablar que esto hay que ponerlo en un contexto. La mayoría, voy a dar mi humilde opinión de más de 10 años de juezas de familia, en cuanto a cuál es la prioridad que tiene lo que estamos debatiendo. ¿Ya? Me puedo equivocar, me encantaría que ustedes, porque yo creo que ustedes tienen la posibilidad de pedirle al Poder Judicial estadísticas antes de presentar los proyectos. Viene un grupo a hablar con mi asesor o conmigo y me demuestra una cuestión que a él le pasó, y este grupo de padres o grupo de madres en su oportunidad les pasan esas cosas. ¿Cuánto incide eso? Primera pregunta que yo me haría antes de presentar el proyecto es yo. No soy... ¿Cuánto pediría yo al Poder Judicial? ¿Cuál es la incidencia que tiene esto que me están? Pero la cuestión primera que yo haría, ¿cuál es la incidencia? Porque pasan muchas cosas en nuestro país, mucho. Y hay muchos grupos, y que está bien que la sociedad se vaya armando de esa manera. Pero yo me pregunto, ¿todos tienen la misma posibilidad de llegar a sus asesores? Uno. Segundo, ¿cuál es la incidencia que tiene estas materias? Ojalá. Claro, eso. Pídale un... No. El juez tiene abierta la... Nosotros también, ¿eh? Sí. Mucho más abierto. Sí. Bueno, lo segundo es, si nosotros visualizamos lo que pasa con los regímenes de relación directa y regular que nosotros tenemos en tribunales de familia, la mayoría, yo podría decir, pero para eso habría que pedir estadística, pero yo tiendo a pensar que entre un 70 y un 80%, si no un poco más, las cuestiones de obstaculización del régimen son cuestiones domésticas, que me lo dejaste una hora que no era, que fuiste a esto y que no, y eso es propio de lo que nosotros tenemos en esto del cumplimiento que les digo yo. Luego, habrá un 20% de las causas más complejas, donde la imputación, para ser claro, es, por regla general, que hay abuso o violación respecto del padre no custodio, y ese abuso o violación puede ser fundada o infundada, porque ahí está el criterio de que hay madres que utilizan eso para no entregar. Pero yo quiero circunscribir, eso que estamos hablando ya viene a ser el 10 o el 5%, porque lo vemos nosotros en las causas que tramitamos diariamente. Y luego, de ese porcentaje, que es lo más complejo, sea que la madre le implantó la idea al niño, que eso, imagínense lo difícil que es eso, imagínense lo difícil que es eso, que no puede solucionarse en esta audiencia de ninguna manera, ¿ya? Yo tengo que ver qué es lo que ocurrió, si efectivamente en el penal, ¿qué pasó en penal? El penal fue absuelto, por lo tanto llega acá y yo tengo, pero todos olvidan una cosa, y es que la madre le haya implantado la idea al niño, o el hecho haya sucedido, donde el juez de familia tiene que poner el foco es en el niño, ¿ya? Porque sea que vivió la experiencia y no quiere ver al padre por eso, o sea que le implantaron la experiencia y no quiera ver al papá, por las dos cuestiones, el problema se resuelve con algo que nuestro país a las personas de escasos recursos no entrega, y ahí está la igualdad a la justicia, que se llama una terapia de revinculación, que aquí no está. Si ustedes me preguntan qué es lo que hay que hacer, la gente que tiene recursos, ¿qué es lo que tengo que hacer con un niño que no quiere ver a su papá por las razones que sea? Fundado o infundado, no quiere ver a su padre. Yo no lo puedo obligar. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver al papá, yo tengo que ver al niño. El niño no quiere ver al papá y yo me convencí como juez que la madre le implantó la idea. Imagínense el escenario. La madre le implantó la idea de que fue abusado el niño cuando pequeño. ¿Ya? Estamos en este porcentaje. ¿Cómo sale el juez de familia? ¿Lo toma y se lo entrega al padre? De ninguna manera. ¿Tiene que ser a través de qué? A través de lo que se llama y que se ha generado, porque han ido creciendo estos centros, Nova Zoom, que hacen esta revinculación. ¿Pero para quiénes? Para la gente que tiene recursos. Porque la gente que no tiene recursos, ese papá que no tiene cómo pagar, no tiene derecho
a este proceso de revinculación. Entonces, si ustedes me dicen qué es lo que daría un cambio, es tener que el Estado provea de centros donde yo tengo un niño en que para que tenga un régimen de relación con su padre, tiene que ser parte de un proceso, donde hay visitas primero que son reguladas, donde el contacto es de a poquito, porque obligado no se puede, es peor. Ya hemos visto cuando se establecen estos regímenes así, cómo Carabineros nos llama por teléfono de turno. Magistrado, tengo que entregar, y el niño está agarrado a un poste. Entonces tenemos que resolver el fondo del asunto, y el fondo del asunto es desde la perspectiva del niño. En él me tengo que enfocar. Y si el niño no quiere ver al padre porque la mamá le implantó la idea y el padre hizo todo lo posible, bueno, yo tengo que centrarme en el niño y en hacer que ese niño tenga un proceso reparatorio de tal manera que tenga un régimen nutricio con su padre. Pero eso no lo tenemos. Y este proyecto no resuelve ni siquiera mínimamente el problema más grave que tenemos. Y eso quiero decirles yo respecto de la incidencia. En la mayoría de los casos, con una intervención del juez, ya señora no, y se resuelve. Pero en estas situaciones graves, créanme que la madre que está convencida, legítimamente o no, de que fue abusado su hijo, esa madre no lo va a entregar. Así la arrestemos, como lo hemos hecho, ¿ya? Pero eso es lo primero que quería decirle. Ese es el contexto, ocurre aquí, ¿no? Como ocurren, hay cuestiones prioritarias que ocurren, que ojalá pudiéramos hacernos cargo en forma, yo siempre hablo de en todas las comisiones que voy digo que tendríamos que tener una priorización de la agenda legislativa, cuáles son cuestiones donde hay cuestiones que están ocurriendo ahora que son de vida o muerte para los niños, de vida o muerte, y que eso debería ser lo primero que nosotros tendríamos que, a mí me encantaría estar en eso enfocada, realmente, en aquellas cosas que son prioritarias. Espero. Podría incorporar, la comisión le propone que incorpore el currículum de la magistrada Maldonado para Se Expresa. La magistrada Maldonado. Bueno, no sé si quiere, respecto a la violencia intrafamiliar, no sé si creo que... Ya voy a llegar a eso, pero antes, respecto de esto la obstaculización que se plantea acá como fenómeno, ¿cierto?, entre una cuestión que se entiende aquí como violencia intrafamiliar, pero es también un fenómeno que está inserto dentro del conflicto de familia. El conflicto de familia no solo conlleva ejercicio de violencia, mucho más que eso. Y esto es parte de ese fenómeno. Entonces, englobarlo en este ámbito de la violencia intrafamiliar de esta forma está dejando fuera la indagación de las causas, por qué se origina, cómo ponerle atajo. Todo eso requiere bastante tiempo, atención, requiere mucha prueba, requiere incluso intervención. Entonces, no es que estemos diciendo que el fenómeno no exista o el problema no existe, claro que hay, pero hoy por hoy está considerado como un fenómeno propio del conflicto familiar, que llevado ahora a la violencia intrafamiliar, de esta forma no permite hacer ninguna indagación acerca de por qué y cómo detenerla. Cómo revincular, menos. Entonces, solamente por esta vía, alterar el cuidado personal, inmediatamente el niño ahora pasa a vivir con el otro progenitor, es no resolver lo que está de fondo ahí. El contexto del niño, es decir, inserto en esta dinámica de los padres que están en conflicto permanente. Eso por una parte. Respecto de lo del desacato, sí, efectivamente, a ver, si usted pregunta por la jurisprudencia, claro, hay jurisprudencia en todo sentido. Efectivamente, una postura es decir, no, el desacato está relacionado con otro tipo de resoluciones, ¿ya? No con esto que podría ser un acuerdo. Y por lo tanto, como hay un acuerdo, el juez se limita a aprobar ese acuerdo. Y esa aprobación no la podemos entender como una resolución dictada por iniciativa del propio juez, ¿cierto?, una cierta actividad que él llevó a cabo. Eso podría ser como es el caso de una sentencia. Eso podría ser perfectamente una postura y lo es. Pero también de una postura, como en el derecho
suele decirse, bastante más amplia, uno podría incluir incluso todo. Es decir, todo aquello que está previsto en una resolución también. Y de hecho, efectivamente, jurisprudencia en ambos sentidos vamos a encontrar y la hay. Ahora, el proyecto me fijaba yo en la redacción que tiene el artículo 2, habla de no cumplir con la forma o condiciones dispuestas en la resolución que otorgó dicho cuidado. Entonces, esa expresión incluso puede ser tomada un poco ambiguamente, porque ¿qué quiere decir cuando dice que otorgó dicho cuidado? Está aludiendo a que este régimen comunicacional debe estar contemplado solamente en una resolución en que el juez dictó, por ejemplo, una sentencia, es decir, con actividad propia de las partes de prueba y que el juez llega a una decisión y resuelve a lugar o no a lugar algo, o se está refiriendo en términos más amplios. Eso, por ejemplo, en esa parte hay una ambigüedad. Entonces, ahí hay una cuestión práctica que lo más probable que va a generar decisiones bastante disímiles. Eso. Vamos a someter a votación el informe, no tenemos otra alternativa, pero sí, si es que logramos en la sala, a lo mejor otro acuerdo para poder tener más tiempo que nos permita buscar una salida legislativa a un problema que, como se ha dicho aquí, existe. Así que voy a someter a una votación económica. Sí. Sí. Hay dos numerales, que es artículo Sí. 1 y 2, pues, Sí, así yo- de simple. Por eso propongo hacerlo en votaciones. Normalmente cuando es 2, es 1 2 y seguimos con el 2. ¿Se puede votar separado? No hay ningún problema. Muy Si bien. le parece, si era una propuesta, pero requiere unanimidad. En votación, el numeral 1. Estamos votando en la página 2 del comparado el artículo primero propuesto por la Comisión de Familia. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Están todos habilitados para votar. Sí. Sí, está reemplazando. Tiene que votar a favor o en contra. Aquí- lo que pasa es que no te llegó el manual para entender el comparado. Lo propuesto por familia. Por eso digo, es un manual para entender el comparado. No. ¿Han emitido su voto? Han emitido todo. Sí. Resultado de la votación. El artículo primero está rechazado por 2 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Rechazado. Presidente, en votación el artículo segundo propuesto por la Comisión de Familia, página 3 del comparado. Tanto, si no hay ni tiempo, era tu hijo. Sí, está activado el sistema para votar. En votación, artículo segundo. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? En Resultado de la votación. Sí, claro. Está rechazado el artículo por 6 votos en contra y 2 abstenciones. Propongo a la diputada Marisol Turres como diputada informante, si le parece a la comisión. ¿Le parece? Así se acuerda. Tengo que pasar al siguiente proyecto. Le agradecemos a ambos magistrados. Si se quieren quedar a la votación siguiente, que tiene que ver con la votación particular del Servicio de Atención Especializada de Niñas y Niños, ¿ya? No hay ningún problema. Están cordialmente vamos a suspender por 2 minutos para que pueda hacer ingreso la subsecretaria. Suspende la sesión. Particular del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños, Niñas, diputada Toqueira, reanudamos la sesión. Y modifica normas legales que indica boletín 11.176-07. Asiste y le damos la bienvenida a la subsecretaria de Evaluación Social, la señora Heidi Werner, junto con la asesora, la abogada Nicole Reyes. Le damos la bienvenida también, para que le incorporen en el acta también la participación de la colega Nicole Reyes. Estamos en votación. Quedó pendiente la votación del artículo segundo, donde teníamos indicaciones de
el diputado Rincón, de la diputada Nogueira, del Ejecutivo, y entiendo que el diputado Soto no alcanzó a presentarla y la retiró. ¿Ya? Le agradecemos su secretaria, hicimos la discusión, por lo tanto lo que corresponde ahora es votar el proyecto con la indicación del Ejecutivo y entiendo modificaciones que ya habíamos concordado y que no habíamos ratificado en la votación de la sesión anterior, que dice relación con lo siguiente, con incorporar al final lo que contempla la indicación 55 del Ejecutivo, y entiendo que también en alguna parte al inicio igual habíamos tenido algún cambio, ¿no? Sí. Señora secretaria, le ofrezco la palabra. Ahí sí. Presidente, por su intermedio, al principio pensamos en ponerlo más adelante, pero finalmente el acuerdo fue incorporarlo al final del texto del primer inciso, o del artículo segundo, después de vulneración de los derechos, lo que incluye prevenir nuevas vulneraciones, como también la promoción de los mismos. Si le parece, la leemos completa, que es en el fondo la indicación del Ejecutivo, más la frase final de la indicación 55, que es al artículo 12 del proyecto, si no mal no recuerdo. Señor secretario. El diputado Soto de que la conozca el de la diputada Nogueira, así que la vamos a pedir. Presidente, la indicación, entonces la redacción quedaría de la siguiente manera. Artículo segundo, protección especializada. La protección especializada es aquella provisión de prestaciones dirigidas a restituir el ejercicio de los derechos vulnerados de los niños y niñas debido a abuso y maltrato según lo definan las leyes respectivas y teniendo en especial consideración su ocurrencia en el contexto de violencia intrafamiliar, trata, tortura, explotación sexual y laboral infantil y abandono cuando carezcan de cuidados maternales o paternales y atender a los niños sujetos de adopción. La protección especializada estará también dirigida a la reparación de las consecuencias de la vulneración de derechos, lo que incluye prevenir nuevas vulneraciones de los mismos, nuevas vulneraciones, como también la promoción de los mismos. Eso es. Así es la redacción. En votación. Los puntos y comas. Al diputado. Son comas los puntos y comas. Déjame restar. Sí, esa facúltale a la... ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Sí. Resultado de la votación. Está aprobado por 6 votos a favor. Aprobado. Yo quisiera que facultemos, Falta uno. el diputado Soto no votó. Yo voto a favor. Se agrega el voto favorable del diputado Soto. El diputado Monkever votó, sí. El diputado Andrade no está. Ya, perfecto. Quiero que facultemos a la Secretaría para que pueda revisar la puntuación. Creo que hay algunos problemas de comas en general. Sí, tenemos hay más de uno de puntuación. Sí. Ya, para nosotros la revisamos. Que puedan revisar. Sí. Presidente. Nos queda muy castellano alguna. Alguna frase. Como consecuencia de lo anterior, queda rechazada la indicación de la diputada Nogueira, que figura en el número 2. Qué lástima. Y la del diputado Rincón se entiende incorporada de alguna manera, porque se... O sea, habría que votarla. No, pero se entiende incorporada. Ayer él la retiró en el sentido de que se entendió retirada, en el sentido de que se incorporaba en la parte final. O sea, ¿para qué lo hacemos? La retirada. No, está retirada la del diputado Rincón porque está incorporada a la parte final. Entonces, como se incorpora, está más bien recogida de manera distinta. ¿Ya? La indicación entonces... Al artículo 3. Está rechazada. Retirada y la 4 rechazada. La retirada y la 4... ¿Por qué incompatible? Yo creo que no, hay que votarla, presidente. ¿Hay que votarla? Sí, agrega algo adicional que no está. ¿Me permite, presidente? Por supuesto, diputada Nogueira. No, porque nosotros tenemos una situación que hoy día se vive en el Sename, que son aquellos niños que no contempla la ley
de niños de responsabilidad penal adolescente, que son los niños menores de 14 años. No los recoge la ley de reinserción penal juvenil, que hoy día se está viendo en el Senado. Por lo tanto, es necesario que se recoja en la ley de protección especializada y haciendo una mención especial, diciendo especial preocupación de aquellos niños que son inimputables, pero son infractores de ley. Y eso es lo que está recogido aquí. Yo creo que es de suma importancia el cuidado especial, una especial preocupación para estos niños, porque estos niños que infringen la ley también son niños vulnerados en sus derechos. Son niños en general en situación de calle, en situación de abandono, con padres drogadictos, estos niños que han infringido la ley, que son menores de 14 años. ¿Qué hacemos con esos niños? Hoy día están en los centros de administración directa del Estado, en las residencias, juntos con los niños que están sujetos a protección porque los padres los han abandonado. Esos niños vienen con una carga y una necesidad especial de tratamiento que esta ley tiene que hacerse cargo y que hoy día está absolutamente invisibilizado, y ahí hay un contagio criminológico muy de cuidado, porque son niños de 10, 12 años que han infringido la ley, que conviven con niños de 10 o 12 años que han sido abandonados por los padres, o sea, en una situación radicalmente distinta. Es por eso que esta indicación cobra sentido, presidente. Sí, yo tengo un problema conceptual nada más, ¿ya? Y creo que es importante aclararlo porque son inimputables, entonces es imposible determinar si infringieron la ley o no. ¿Ya? ¿Quién podría determinar que infringieron la ley penal o no? Son los tribunales luego de un proceso. No podría uno, por algo son inimputables, uno ni siquiera puede imputarle esa infracción, menos aún determinarla en un proceso penal. Entonces, el que nosotros estemos señalando de que menores de 14 años, ¿no es cierto?, infringiere la ley penal, ya a mí me parece que es una contradicción en sí misma, porque ¿quién determina si han infringido o no la ley penal si son inimputables? Entonces, creo que, por lo menos los términos que está redactado, me parece que no es admisible la indicación. Diputado Nogueira. Presidente, la verdad es que uno no puede cerrar los ojos a lo que es la realidad. Yo me he dedicado a recorrer centros de administración directa y también de las organizaciones colaboradoras. Y en todos, usted dice cómo poder llegar a determinarlo. Puede ser en el área penal, pero en la realidad vienen niños con un informe del tribunal que acredita que ese niño ha infringido no una, 2, 3 veces la ley. Viene en un informe, hay conocimiento de que es un niño que requiere y que tiene necesidades especiales. Ese es el problema, que si uno visita los centros, uno conversa con los educadores de trato directo, se va a dar cuenta de que efectivamente esos niños que conviven en conjunto, uno dice, bueno, pero si no están condenados, es que no es necesaria la condena para tener conocimiento de que son niños que han infringido la ley y que también son niños vulnerados en sus derechos, la mayoría de ellos. Entonces, lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y decir, como no hay condena, no existe un niño infractor de ley, porque en el informe que viene del tribunal y que lo designa en un centro de administración directa o en un organismo colaborador, viene con ese informe, que ese niño ha sido sorprendido robando, ese niño ha sido sorprendido hurtando, ese niño ha sido sorprendido maltratando, en fin. Entonces, no podemos cerrar los ojos, presidente, y decir, bueno, como no ha sido condenado, tiene el mismo trato que un niño que se murió el papá o el papá está preso o simplemente los padres no tienen habilidades parentales, ha sido ese niño designado en un centro, no puede tener el mismo tratamiento. Ese niño infractor de ley, aunque no se reconozca oficialmente, tiene que tener un tratamiento especial, presidente. Se lo digo porque los he recorrido, he visto lo que se produce cuando ambos niños conviven. Diputada, yo solo quiero decirle que yo, tras 7 años en el Ministerio de Justicia, le podría asegurar que he visitado más centros del Sename y de organizaciones colaboradoras. Y lo que le quiero señalar es que yo no digo que eso no sea una realidad, lo digo que está mal formulada su indicación. ¿Ya? Entonces, por eso que no me parece admisible que nosotros acá establezcamos el tratamiento respecto de niños que no es posible acreditar ya esa situación. ¿Quién lo determinará de que son infractores de la ley si no es en el marco de un proceso? Estamos hablando además de la ley penal, un proceso al cual no pueden ser sometidos. Entonces, esa es la situación. Yo creo que obviamente hay que buscar quizás una fórmula y podemos dejarlo abierto. Por eso que yo le invito a que quizás pueda, yo entiendo su preocupación, ¿ya? Y quizás la subsecretaria podría decir cómo se recoge aquello, pero
en los términos que está redactada me parece que no es posible incorporarla al debate. Espera, le voy a ofrecer la palabra a su secretaria primero. Su secretaria. Bueno, gracias por la palabra. A ver, nosotros entendemos que en la redacción del artículo 2 que acaba de ser aprobado, comprende efectivamente los niños que han sido vulnerados en sus derechos, incluyendo aquellos menores de 14 años que señala la diputada. Respecto de cuál es el tipo de intervención, que es la siguiente pregunta, ¿debería ser la misma intervención a un niño que ha sido vulnerado porque fue abandonado al nacer respecto de un niño que efectivamente tiene conductas que también probablemente provienen de algunas vulneraciones que ha tenido? Eso tiene que ver más adelante con el tipo de intervenciones que va a prestar el Servicio de Protección Especializada, donde probablemente tendrán que ser distintas según la naturaleza de la vulneración que sufrió el niño. Pero en el objeto que acaba de ser votado, a nuestro entender, es lo suficientemente amplio como para dar cabida a los niños y a las situaciones que señala la diputada. Diputado Esquella. Gracias, presidente. Yo coincido en que quizás se puede buscar una redacción que no ponga en la situación de la contradicción que plantea el diputado Chaín, quizás modificando el verbo infringir. O sea, es ahí, creo yo, la principal complicación. Ahora, de la manera en que está redactado, al decir especial preocupación, yo no entiendo que se esté incorporando algo que se entiende no incorporado, sino que se está priorizando. Pero es que ahí tengo mi duda. ¿Por qué tendríamos que priorizar a esos niños respecto de los otros? Y quería plantearlo a modo de pregunta para la diputada autora de la indicación. Una situación muy similar al de los niños en situación de calle, que ayer recordamos, ¿ya?, que va más bien la línea de acción. Diputado Soto y después la diputada Nogueira. Yo tiendo a compartir que existe una realidad que uno no puede desconocer en torno al compromiso delictual que pueden presentar algunos niños probablemente muy vulnerados en otra área y que no caben dentro de la RPA. Podrán haber algunos también que podrán haber participado en algún tipo de delito y no tengan abandono o carezcan de cuidados maternales o paternales, que no estén ahí producto del contexto de violencia intrafamiliar o explotación sexual o laboral. ¿Cómo podría haber una calificación de esos casos cuando, por así decirlo, todo le funciona en la vida a un niño que aparece participando en la comisión de delito? ¿Podrá haber algún tipo de exclusión? Es decir, mire, aquí no hay, o sea, tiene un padre y madre, va al colegio, pero sin embargo tiene tiene compromiso delictual por alguna contaminación del barrio, lo que sea. ¿Podrá haber algún tipo de exclusión? Porque a mí no me gustaría que hubiera una exclusión. Yo creo que tienen que estar comprendidos, pero no sé si todas las hipótesis de un menor de 14 años que participa en alguna comisión de delito pueden estar comprendidas dentro de la definición. No me gustaría que quedaran afuera. Yo no sé si podríamos agregarle algo de especial consideración en la frase que usamos en el artículo 2. Aquí le pusieron especial preocupación, pero yo creo que especial consideración es lo que está pidiendo la diputada. Pero me gustaría que la señora subsecretaria también fuera un poco más precisa si cabe algún tipo de exclusión de un menor comprometido en hechos delictuales, no condenado ni... Antes de dar la palabra al diputado Nogueira, porque yo comparto la preocupación, y con lo que dice el diputado Soto, creo que esto es incluso un poco distinto a la situación de calle, porque cuando estamos hablando de los niños en situación de calle que no están en abandono, que están con su grupo familiar, los que están en situación de abandono ya están priorizados incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Los que no están en abandono podríamos, de alguna manera, subsumirlo dentro de el tema de vulneración de derechos en general, ¿ya? O sea, la pobreza extrema es una vulneración de derechos. Mi pregunta es, los problemas conductuales severos, que es el concepto que yo quiero incorporar en vez de infringir la ley penal, ¿ya? Los menores inimputables con problemas conductuales severos, ¿ya?, o graves problemas conductuales, son necesariamente, probablemente, ¿ya?, son vulnerados en sus derechos además, pero no necesariamente.
podemos tener menores inimputables que tengan problemas conductuales severos que no sean vulnerados sus derechos. ¿Ya? Y esos no quedan efectivamente subsumidos dentro de ninguno de los conceptos del inciso segundo, del artículo segundo. Entonces yo lo que incorporaría más que como una priorización, ¿ya? Lo incorporaría como un sujeto más de la intervención, más que priorización, y en eso comparto con el diputado Esquella, aquellos niños que presenten graves problemas conductuales, pero que conforme a la ley 20.084 son inimputables. Yo creo que eso resuelve el tema. ¿Por qué? Porque lo que te puede acreditar un tribunal de familia, ¿ya?, es graves problemas conductuales. La infracción de la ley penal requiere un proceso penal al cual no se pueden someter estos niños. Entonces, yo le invito a la subsecretaria que podamos a lo mejor recoger ya esta idea de poder incorporar como un sujeto de la protección especializada a los niños inimputables con graves problemas conductuales. Y quizás con eso la diputada Nogueira también satisface un poquito su aspiración a que esto se considere dentro de la definición. Diputado Esquella, si le permite a la diputada Nogueira, partas tú, diputado Esquella. Y quizás, ya que estamos hablando de personas en el entendido que se busca resolver el problema de las personas que han infringido o que han tenido estas conductas no correctas, digamos, en forma severa, no sé cómo las definió, ¿no será más conveniente en el otro servicio que apunta derechamente a tratar con infractores de ley? Es que el presidente, ¿me da la palabra? Por supuesto, diputada. Gracias. Es que el otro proyecto de ley está destinado y diseñado para aquellos niños mayores de 14 años que la ley reconoce que son aquellos que son imputables. Por lo tanto, la ley de reinserción penal juvenil en el Senado no contempla estos niños. Entonces estos niños quedan en el limbo. Estos niños no quedan ni allá, que me parecería bien si lo hubiera recogido. Pero como bien dice el diputado Chaín, son niños que no pueden insertarse en la ley de reinserción penal juvenil porque no han sido condenados, porque son inimputables. Por lo tanto, no caben en la lógica penal dentro de la ley de reinserción penal juvenil. Por eso es que no está tratado ahí. Entonces, en la realidad, hoy día, estos niños están bajo el alero del Sename en la ley de protección, no en menores infractores de ley, tal cual como está concebido hoy día el Sename, que los recoge a los dos. Entonces, yo, presidente, usted dice niños con problemas conductuales severos. El 95%, si no el 100% de los niños que ingresan al Sename son niños que tienen problemas conductuales severos, porque la desvinculación del hogar, dada la medida de protección decretada por el tribunal, es tan fuerte para ese niño, incluso, presidente, habiendo sido golpeado por su familia, la desvinculación lo que hace es someterlos a una situación de estrés tal que hace que ese niño se descompense y sin entrar a explorar cómo hoy día lo trata el Sename, cómo lo trata en materia de salud, cómo lo atiende con psicólogos, con psiquiatras, por eso prácticamente no existe. Entonces son niños muy descompensados, muy vulnerados, que entran ya con problemas conductuales severos, sin incluir también a aquellos niños que están sujetos o que tienen problemas severos con el alcohol y las drogas, que son niños que no necesariamente han infringido la ley, sino que son niños que, como medida de protección, el tribunal los incorpora porque no tiene quien se haga cargo de ellos. Entonces, no se puede confundir. ¿Y por qué quiero yo, o he puesto esta indicación? ¿Por qué merecen un cuidado especial, presidente? Porque si ya no lo recoge la ley de reinserción penal, que es bastante más robusta que esta, déjeme decirle, presidente, que aborda de manera más robusta el problema de los menores infractores de ley, versus esta ley de protección especializada, es que son esos niños, presidente. El por qué una especial preocupación o consideración, que también me parece pertinente el término, que son niños que deben tener un tratamiento especial, deben ser niños que deben estar en otro lugar distinto, porque son sujetos de necesidades especiales, y son esos niños que, si uno lo lleva en la tabla y compara estadísticamente, son esos niños los que después pasan a ser usuarios del sistema penal. Entonces, si no hay una prevención a tiempo y un tratamiento especial para ellos,
se producen dos problemas. Uno, que ese niño lo más probable es que sea condenado por un delito siendo mayor de edad. Y por otro lado, si no hay un tratamiento especial y una consideración especial, es muy complejo y no se puede dejar entregado a seguramente se verá, o se entiende que se verá, que ese niño en un centro de administración directa debe tener un lugar especial de tratamiento, que no puede convivir con los otros niños, pues son niños que tienen otra carga emocional. Y el hecho que se infrinja la ley, presidente, yo quiero decir una cosa es que sea condenado, pero con un informe de la policía y del propio tribunal que acredite que ese niño infringió la ley, no significa que sea condenado, pero sí que sea culpable, porque está acreditado la culpabilidad, presidente, no a través de una condena, sino para efectos de un informe del tribunal donde se tenga conciencia de que ese niño necesita un tratamiento especial de rehabilitación, porque los otros niños lo que necesitan es un sistema de reparación y restitución de derechos. Estos niños necesitan un sistema de rehabilitación y restitución de derechos porque también han sido, en la mayoría de los casos, si no en todos, vulnerados en sus derechos, dado que el contexto donde delinquen efectivamente es porque no se han respetado sus derechos y han sido vulnerados. Entonces, mi consideración a ponerlo, a introducirlo en el objeto, es que de verdad son estos niños aquellos en que si no se focaliza y se pone una atención especial, se va a complejizar y vamos a tener consecuencias mucho menos deseadas de las que queremos hacer con este proyecto. Solo antes de dar la palabra al diputado Soto, aclararle que no es que pues se verá, o sea, hoy día hay una responsabilidad con estos menores que está en los tribunales de familia. Hay una responsabilidad, artículo 58 de la ley de RPA. ¿No es cierto? Esto, lo que ocurre con estos niños, es que, sí, es que la policía tiene que poner a la disposición de los tribunales de familia para que adopten las medidas de protección necesarias. No es que no pase nada con ellos. Hoy día es el tribunal de familia el responsable de ordenar las medidas de protección que corresponda. ¿Ya? Diputado Soto. Diputado Sí, Soto. es que ese es el punto. Yo entiendo lo que está planteando la diputada, es que debe existir un tratamiento, un enfoque especial para esta clase de niños. Yo he visitado también varios centros de este tipo y en ocasiones los que administran estos centros han rechazado niños que lo envía el Tribunal de Familia porque tienen un alto compromiso delictual o más bien una experiencia delictual, a veces consumo problemático de droga, menores de 14 años, que terminan contagiando al resto o destruyendo todo el avance que pueda tener el resto de los niños que están en esos mismos hogares. Y yo no sé si hoy día en este proyecto nos estamos haciendo cargo de esta área o de esta clase de niños que sin duda tienen problemas de salud mental, muchos de ellos, que quizás requieren un enfoque de salud mucho más robusto, es decir, un tratamiento médico especializado, que me parece que estos centros no lo van a otorgar, pero me parece que debería tener una mirada un poquito más integral para el caso más complejo que van a tener que enfrentar estos hogares o estas residencias. Y pareciera que en la ley no aparece suficientemente visibilizado. Problemas conductuales severos sin duda son problemas de salud. Y acá no hay aparentemente un tratamiento especial, sino que derivarlo a la red común, como que hoy día se ha demostrado insuficiente. Vamos a someter a votación porque como no hay otra indicación, ya no me ha pedido la palabra, entonces si yo voy a someter a votación no, si se le parece agregar la indicación, es que presénteme la indicación, diputada. No, aquí está la indicación y cambiar especial preocupación por especial consideración. A los infractores, ya, es que no la puedo aceptar porque no podemos darle no podemos incorporar ya en una legislación que existan inimputables que sean infractores de la ley penal. Eso no... Pero materialmente infringieron la ley. Vamos a someter la votación, pero bueno, me parece que no corresponde infringir. votarla. ¿Cuál palabra es mejor que infringir? Es que no podemos hablar de infringir la ley penal. Aquí puedo hablar de problemas conductuales, pero no podemos hablar de infracción de la ley penal. Me parece que eso es contradictorio. Sí. Vamos a tener por lo menos unas 2 sesiones más en esto. Si le damos la posibilidad a la diputada de mandar una modificación y la votamos en su momento. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que prefiero es que votemos el artículo 2 y que dejemos el acuerdo de que cuando se presente la indicación se pueda reabrir respecto a la indicación. ¿Ya? ¿Le parece? Ya, respecto a la indicación. Está votado. Entonces pasemos al artículo 3 y el acuerdo es que en caso de llegar a otra indicación
se reabre, pero esta se entiende rechazada. ¿Si le parece, así en estos términos? Sí. Perfecto. Rechazada la indicación y se reabriría la discusión por acuerdo de la comisión cuando llegue. Pasemos, artículo 3. Tiene una indicación del Ejecutivo que es para sustituir su inciso primero por el siguiente. Artículo 3. Objeto del servicio. El servicio tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada a niños y niñas a que se refiere el artículo 2, considerando a su padre, madre o a quienes tengan el cuidado del niño o niña y que, de acuerdo a las características del caso, sean relevantes para los resultados de la intervención. También hay una indicación de la diputada Nogueira que también es para sustituir el inciso primero del artículo 3 por el siguiente. Artículo 3. Objeto del servicio. El servicio tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada a niños y niñas, a que se refiere el artículo 2, incluyendo a sus familias, salvo que sea improcedente en las condiciones y modalidades establecidas en las leyes y en sus respectivos reglamentos. Y hay una indicación del diputado señor Rincón, que es para sustituir en el inciso primero del texto propuesto por el mensaje, es para sustituir el inciso primero del artículo 3 la expresión el servicio tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada a niños y niñas a que se refiere el artículo 2 por la siguiente. El servicio tendrá por objeto implementar, fiscalizar, evaluar, asegurar la participación de las familias de los niños acogidos en los programas y, muy particularmente, asegurar y resguardar los derechos de los niños y niñas sujetos a los programas de restitución y reparación a los cuales se hace referencia en el artículo 2. Esas son las 3 indicaciones a la inciso primero. Pero la de Rincón no tiene problema de iniciativa. Ya. Espérate, déjame... Vamos a votar primero el inciso primero, con las indicaciones que corresponde, vamos votando inciso por inciso, porque son varias las indicaciones y hay distintos incisos. No. Por cierto, hay que votar la indicación del Ejecutivo porque lo que hace es sustituir el inciso primero. Como es sustitutiva, tengo que votarlo primero, la del Ejecutivo, y después la de los parlamentarios. Yo quiero plantearle a la subsecretaria que me pidió la palabra, que a mí me parece que tiene cierta lógica el que el servicio pueda más bien implementar, fiscalizar, evaluar, pero desagregar el tema del diseño. ¿Ya? Aquí se insiste en que tengamos un servicio que diseñe, administre y provea prestaciones. ¿Ya? Y creo que eso es un tema, digamos, que renuncia entonces al tema de la fiscalización. ¿Ya? ¿Quién va a fiscalizar? Y eso me gustaría, porque si usted me dice que no, que la fiscalización pasó a la subsecretaría, a lo mejor lo puedo entender. Pero como aquí también va a haber prestaciones que no va a proveer el servicio, que la van a proveer terceros particulares, ¿ya? Y dentro del objeto no tenemos la fiscalización dentro del objeto. Por lo menos en el inciso primero no lo veo, ¿ya? Y en el segundo tampoco. Mi pregunta es, ¿quién va a fiscalizar? Si no está dentro del objeto del servicio la fiscalización, vamos a tener parte importante de las prestaciones que la van a hacer terceros, privados. Se mantiene eso en este proyecto. Sin embargo, a mí me parece interesante, en la indicación del diputado Rincón, el que se incorpora expresamente la facultad de fiscalización, cosa que no está en el objeto del servicio en el artículo 3. Subsecretario. Subsecretario. A ver, por su intermedio, lo que aquí se hizo en el artículo 3, que era por la razón que había pedido la palabra, era principalmente la observación que se trabajó con la mesa, con cada uno de los asesores de los señores y señoras diputadas, fue el hecho de que se decía, siempre se dijo diseñar, administrar y proveer prestaciones, pero incluyendo a los padres solo en el caso en que sea indispensable. Todos entendemos de la discusión de que en realidad hay que trabajar con el padre, la madre o la persona a cargo preferentemente y solo más bien cuando no es posible
hacerlo. Y ese fue el principal objetivo de la indicación del Ejecutivo. Respondiendo a la pregunta en particular respecto de por qué el diseñar, en general todos los servicios públicos descentralizados diseñan programas, lo que no significa que no haya un tercero que revise, por ejemplo en este caso la Subsecretaría de la Niñez o la Subsecretaría de Evaluación, que tiene que evaluar todos los programas nuevos y reformulados, o la misma DIPRE en el caso de los que no son sociales, que efectivamente revisa de que ese diseño esté bien. Pero en general todos los servicios públicos descentralizados tienen esa facultad, porque el diseño se refiere al día a día, de cambiar cosas pequeñas que van requiriendo en el compromiso de la misma implementación y perfeccionamiento continuo. Respecto de la fiscalización, lo que hace el servicio es supervisar, porque fiscalizar, ya estamos hablando de un ente fiscalizador que de alguna forma no es lo mismo que supervisar y rendir cuenta, que son los temas que aparecen en el artículo 3º bis, donde se detalla cada uno de los aspectos más adelante, dentro de los cuales está la supervisión y la tanto técnica como financiera de aquellas instituciones a las cuales les transfiere. El otro tema importante que va a estar más adelante, y que de hecho lo tuvimos también hoy día en la discusión de la comisión mixta, diputada Nogueira, que está ahí presente, es respecto de lo que es la acreditación. Disculpe, 3º bis no existe. No. No, perdón, que lo estoy preguntando a la subsecretaria. Sí, perdón. Pero por eso quería terminar la discusión. Ya. Hay un artículo donde están las funciones, donde hay... Perdón. Lo que pasa es que como dentro del objeto, el objeto tiene que ser coherente con las funciones. Entonces sería bueno incorporar en el objeto la supervisión. ¿Ya? Sí, ¿Ya? está bien, Entonces, pero es distinto que la fiscalización. Bueno, si no tengo problema, ¿ya? Si usted me dice pero por lo menos tiene que incorporar la supervisión dentro del objeto. ¿Ya? Creo que ahí... ¿Dónde está? De hecho, perdón, diputado, en el artículo 8, en la función D, habla de supervisar técnica, administrativa y financieramente la labor de las entidades, etcétera, ¿ya? Darle coherencia al artículo 3º con el artículo 8º. Ya. Estamos Solo al fin para de la orden del terminar día, nomás, si yo quiero prorrogar para que pueda terminar la subsecretaria la orden del día, nada más. Solo terminar la explicación global. El otro tipo de indicaciones que aquí están dicen relación con quién acredita que los programas, ¿no es cierto?, tengan ciertos estándares de acción. Fija los estándares la subsecretaría, y eso quedó incorporado, de hecho, hoy día en ese proyecto en la mixta, que era la última parte del trámite. Bueno, va a ratificación del Senado, vuelve a la Cámara, pero que fue algo que se incorporó en la Comisión de Gobierno. Y también acá se incorpora que quien evalúa o revisa que esos estándares se cumplan también es la Subsecretaría de la Niñez. Y eso en el objetivo, un poco lo mismo, si uno quiere, en la lógica de la fiscalización, que no me autoacredite, porque este servicio, junto con entregar, ¿no es cierto?, y la ejecución de programas a terceros, también tiene programas propios que ejecuta, y no se busca, ¿no es cierto?, que ni se autofiscalice ni que se autoacredite. Pero es distinto el proceso de supervisión, que sí está puesto. Y efectivamente, si ustedes lo consideran relevante, habría que poner diseñar, administrar, proveer prestaciones y supervisar, sí que corresponde, porque efectivamente es una de las funciones del artículo 8. Gracias, subsecretaria. Quiero solamente informar que este proyecto va a estar en tabla martes y miércoles la próxima semana para poder seguir avanzando. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.